Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy estamos abordando un tema que, sin lugar a dudas, ha estado burbujeando en las redes sociales, especialmente entre la ferviente comunidad de seguidores de las telenovelas turcas y, más específicamente, de dos de sus estrellas más luminosas y queridas a nivel mundial. Si has estado conectado a las noticias del espectáculo y al pulso de las plataformas digitales, sabrás exactamente de qué estamos hablando. Si nos sumergimos de lleno en el torbellino de rumores y expectativas que giran en torno a una posible reconciliación, o al menos, un regreso cinematográfico de Can Yaman y Demet Özdemir. Y para ser precisos, vamos a ofrecerles la respuesta definitiva que muchos ansían sobre si Can Yaman volverá a La Verdad Revelada, esa serie icónica que no solo los catapultó a la fama internacional, sino que también sentó las bases de una química en pantalla que dejó huella imborrable. Antes de zambullirnos en las aguas profundas de esta noticia, que promete ser jugosa y debatida, permítanme hacerles un pequeño, pero significativo, favor. Este gesto nos impulsa enormemente a seguir creando contenido de este calibre, contenido que sabemos que ustedes disfrutan y esperan con ansias. Si son caras nuevas en nuestro canal o si aún no se han unido oficialmente a nuestra creciente familia, les invito de corazón, con toda la sinceridad, a que hagan clic en ese botón de *** suscribirse ***. Y por favor no olviden activar esa *** campanita de notificaciones ***. De esta manera, se asegurarán de ser los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que publicamos, sin perderse absolutamente nada de la actualidad del mundo del entretenimiento que tanto nos apasiona. Dicho esto, pongámonos en marcha y desentrañemos la noticia que ha mantenido a tantos en vilo. La pregunta que resonaba en las mentes de miles de fans, la que inundaba cada rincón de nuestros comentarios en redes sociales, la que provocaba debates apasionados y, a veces, acalorados, era inequívoca. ¿Regresará Can Yaman a la serie que lo lanzó al estrellato televisivo, compartiendo pantalla una vez más con la deslumbrante Demet Özdemir? Muchos de nosotros aún recordamos con una mezcla de nostalgia y admiración, Erken Cikus, conocida en muchos territorios de habla hispana como Pájaro Soñador, o como la hemos evocado en nuestro titular para mayor precisión y contexto, La Verdad Revelada. Este drama romántico turco no solo cautivó a audiencias de todo el globo, sino que conquistó corazones gracias a una química en pantalla tan explosiva y una trama tan adictiva que trascendió fronteras. La relación entre los personajes de Can Divit y Sanem Aydin se convirtió en un fenómeno tan icónico que los rumores sobre un posible regreso, una secuela, o incluso una nueva colaboración entre estos dos talentosos actores, han sido una constante en el panorama mediático y fan. Y es precisamente en este punto donde entra en juego la figura central y decisiva de nuestra noticia de hoy, Demet Özdemir. Como muchos de ustedes bien saben, Demet es una actriz de un talento inmenso, una de las personalidades más influyentes y reconocidas de la televisión turca actual. Recientemente ha estado en el ojo del huracán mediático, no solo por su vida profesional, sino también por las constantes preguntas y especulaciones sobre su esfera personal y, por supuesto, sobre esa anhelada posibilidad de un reencuentro profesional con su compañero de pantalla, el carismático Can Yaman. Pues bien, parece que Demet, en una de sus apariciones públicas más recientes y bajo los reflectores de la prensa, ha sido sorprendentemente clara y directa al abordar esta cuestión. Y la respuesta que ha proporcionado, para muchos de sus seguidores más fervientes, podría ser recibida como un auténtico jarro de agua fría. Según la información recogida y ampliamente difundida por diversos medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, Demet Özdemir ha sido categórica al confirmar que Can Yaman ***no** volverá a La Verdad Revelada. Es crucial subrayar que con esta declaración, Demet no solo disipa las miles de dudas que flotaban en el ambiente, sino que al menos por el momento pone un punto y final definitivo a las especulaciones que apuntaban a un regreso a esa serie en particular. Las palabras de Demet Özdemir, que fueron documentadas por varias agencias de noticias turcas y posteriormente replicadas por medios de comunicación de alcance global, fueron notablemente contundentes. Cuando se le interrogó directamente sobre la posibilidad de una secuela de La Verdad Revelada, o un retorno de Can Yaman al proyecto que en gran medida lanzó a ambos a la fama internacional, la respuesta de Demet fue un rotundo y claro no. Esto implica, de manera innegable, que a pesar de la profunda nostalgia que podamos sentir por los entrañables personajes de Can y Sanem, y por la magia palpable que supieron tejer juntos en La Verdad Revelada, no debemos albergar esperanzas de ver a Can Yaman retomar su icónico papel dentro de esa narrativa específica.
Las razones exactas detrás de esta firme decisión por parte de Demet no han sido detalladas explícitamente, y esto es algo bastante común en la dinámica de la industria del entretenimiento. Sin embargo, es una tendencia habitual que los actores busquen activamente nuevos horizontes, nuevos proyectos que les permitan expandir sus horizontes artísticos, crecer profesionalmente y explorar la diversidad de géneros y personajes. Tanto Can Yaman como Demet Özdemir han cosechado carreras de un éxito extraordinario después de La Verdad Revelada, participando en un sinfín de producciones que han sido recibidas con gran aclamación tanto en su país natal, Turquía, como en el ámbito internacional. Can Yaman, por ejemplo, ha estado intensamente enfocado en proyectos de alcance internacional, incluyendo colaboraciones destacadas en series italianas y, más recientemente, en una ambiciosa producción para la plataforma de Disney y su carrera ha tomado una dirección marcadamente global, y es plausible que esta evolución lo haya llevado a distanciarse de sus trabajos iniciales para consolidar y proyectar su imagen como un actor versátil y de talla mundial. Por su parte, Demet Özdemir también ha seguido una trayectoria ascendente imparable, protagonizando otras series de televisión de gran éxito y participando en producciones que demuestran fehacientemente su capacidad para asumir roles diversos, complejos y desafiantes. Es completamente comprensible que esta noticia pueda generar un cierto nivel de decepción entre los seguidores más acérrimos de la pareja en pantalla y de la serie en sí. Muchos idealizaban la idea de un reencuentro, quizás con la esperanza de ver cómo habrían evolucionado sus personajes o simplemente para volver a disfrutar de esa química innegable que tan magistralmente supieron vender al público. Sin embargo, es fundamental y necesario recordar que los actores, al igual que cualquier otro profesional, tienen el pleno derecho de trazar sus propios caminos y de evolucionar en sus respectivas carreras. Un regreso a un proyecto pasado, por muy exitoso que haya sido, podría potencialmente limitar su crecimiento artístico o simplemente no alinearse con sus aspiraciones y metas profesionales actuales. Quizás esta confirmación directa de Demet Özdemir nos abre también la puerta a una reflexión más profunda sobre lo que realmente significa el éxito en el ámbito de la televisión, y cómo las carreras de los actores se desarrollan y transforman a lo largo del tiempo. La Verdad Revelada fue sin duda alguna un fenómeno cultural y un punto de inflexión crucial en sus carreras, pero no fue, ni mucho menos, el único hito. Ambos actores han demostrado con creces que su talento trasciende con creces los límites de esa serie específica, y que son capaces de brillar con luz propia en contextos totalmente distintos y al interpretar historias diversas. Además, es importante considerar el contexto en el que Demet Özdemir realizó estas declaraciones. Si esto ocurrió durante una rueda de prensa, una entrevista personal, o en un evento público, las preguntas suelen ser muy directas y, en la mayoría de los casos, las respuestas tienden a ser igualmente concisas y francas. La claridad con la que Demet Özdemir se pronunció al respecto sugiere firmemente que la posibilidad de un regreso a La Verdad Revelada simplemente no está sobre la mesa para ella en este preciso momento de su carrera. Esto no implica necesariamente que no mantengan una buena relación o que no recuerden con cariño esa etapa de sus vidas y carreras, simplemente que sus trayectorias profesionales actuales y futuras toman rumbos distintos y paralelos. Ahora surge otra pregunta que sin duda alguna está resonando ahora mismo en la mente de muchos, ¿y qué hay de la posibilidad de que colaboren juntos en el futuro en un proyecto completamente nuevo? Esa es otra incógnita que seguramente está generando un gran revuelo. Demet Özdemir no se pronunció sobre este particular, y es algo completamente natural. El futuro siempre es incierto, y aunque un regreso a La Verdad Revelada esté descartado categóricamente, la posibilidad de verlos unidos nuevamente en una historia diferente con personajes inéditos y bajo un concepto renovado, siempre está latente. La química que compartieron fue innegable y la demanda del público por verlos juntos de nuevo es, sin duda, muy alta. Sin embargo, cualquier posible proyecto futuro dependería de una compleja amalgama de factores, incluyendo la disponibilidad de ambos actores, la calidad de las ofertas profesionales que reciban y, por supuesto, el interés genuino de la industria y de los productores por reunir a esta popular pareja. Lo que sí podemos asegurar con total certeza es que las carreras de ambos talentosos artistas continuarán generando noticia y capturando la atención del público. Can Yaman sigue explorando activamente el mercado internacional, consolidando su presencia en producciones de gran envergadura, mientras que Demet Özdemir se afianza día a día como una de las actrices más importantes y solicitadas de Turquía. Sus caminos, aunque se separaron tras la culminación de La Verdad Revelada, los han conducido a construir trayectorias individuales sólidas, admirables y llenas de promesas.
Entonces, para recapitular y resumir la información clave de hoy, la noticia más importante es que Demet Özdemir ha sido categórica y ha confirmado que Can Yaman no regresará a La Verdad Revelada. Este pronunciamiento oficial pone fin, de manera definitiva, a las especulaciones sobre una posible secuela o continuación de esa serie específica con ambos protagonistas originales. Si bien esto podría ser una noticia agridulce para algunos de sus seguidores más románticos, también nos recuerda la naturaleza dinámica y en constante evolución del mundo del entretenimiento, y la búsqueda incansable de los artistas por nuevos desafíos que les permitan expandir y enriquecer su arte. Quiero extender un profundo y sincero agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en este vídeo y por su continuo interés en las noticias y los entresijos del mundo del entretenimiento. Sé que esta noticia puede generar una variedad de opiniones y sentimientos diversos, y me encantaría enormemente escuchar lo que cada uno de ustedes piensa al respecto. ¿Están de acuerdo con la decisión de seguir adelante con sus carreras individuales? ¿Les hubiera gustado vislumbrar un reencuentro entre ellos en La Verdad Revelada? ¿Creen que deberían unir fuerzas nuevamente en un proyecto futuro completamente nuevo? Por favor, dejen todos sus comentarios y reflexiones abajo, nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y fomentar esta maravillosa comunidad de conversación que hemos construido juntos. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante y valioso, no olviden regalarnos un generoso me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos, especialmente con aquellos que también son fervientes fans de Demet Özdemir, Can Yaman y por supuesto, de las cautivadoras telenovelas turcas. Y si aún no lo han hecho, no duden en suscribirse al canal y activar esa campanita para no perderse absolutamente nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias una vez más por estar ahí, por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.